importantes, esto obviamente más podríamos considerarlo ya dentro de lo que es el ámbito de la geografía, podríamos decir, es James Cook, ¿no? Como uno de los personajes que realiza viajes con un interés obviamente científico para elaborar esto que son los mapas, ¿no? Los mapas de las costas, que se va documentando, estos viajes que hace por el Océano Pacífico que le permiten ir delineando y que le van a llevar hasta el conocimiento de Hawái, estos viajes de circunnavegación y el mapeo de terreno de Nueva Zelanda. A ver, hay un geógrafo, me gustaría oír su opinión respecto a la importancia de este personaje. No estamos juntos. ¿Dónde? ¿Otro? No, hay un geógrafo, no me dijeron que había más. A ver. Pues sí, ¿no? La importancia de precisamente esta época de los viajes, pues cambia la visión que tenían del mundo, ¿no? El mundo conocido, el espacio conocido, pues era muy reducido, ¿no? Europa, las Indias orientales, y estos primeros cartógrafos, estos cartógrafos empezaron a mapear el mundo, un mundo mucho más amplio, ¿no? Ya no visto como solamente Europa y el centro del mundo, sino islas Hawái, ¿no? El Pacífico, todo esto amplió su visión del mundo, lo cual tiene reflejo en este conocimiento, ¿no? de su espacio. Imagínense si existirían los jefes y no hubiera todo eso, ¿no? Esta información en un momento dado que fue dando paso. Fíjense en los personajes, ¿sí? Me gustaría que fueran viendo quiénes son estos que están realizando este tipo de investigaciones. Ahí está una de las primeras rutas del primer viaje hacia el Océano. ¿Qué hace tú? No te empieces a explorar. Para que lo vean rápido. Estas cosas personales, esto es chisme de internet. Tiene trastornos estomacales, no sé si los tuvo o no los tuvo, pero bueno, que quedan, que son parte también de los que se dicen. Y esto que es interesante es la forma en que mueren, ¿no? El enfrentamiento que tiene precisamente en Hawái y que esto nos plantea pues que realmente las poblaciones también que se están conquistando pues no son estos seres tan dóciles como quieren plantearnos como borreguitos, ¿no? De que llegan con esta idea de que ustedes nos trajeron el progreso y todo, ¿no? Si no es gente que se resiste y que también hace uso de lo que son sus saberes para oponerse, como lo ha hecho durante toda su vida, ¿no? Porque todos los grupos humanos, al desplazarse de un lugar a otro, al buscar tierras donde asentarse, han tenido enfrentamientos, y los arqueólogos lo saben perfectamente con toda la historia de Mesoamérica, ¿no? De cómo se dan estos conflictos entre los diferentes grupos, y esto es obviamente la historia de toda la humanidad, ¿no? El enfrentarse y el buscar cómo defender territorios. Bueno, pero también hay el interés por los filósofos, ¿no? Como decíamos hace rato, ver en las tierras conquistadas y a las poblaciones que viven en ellas como el ser ideal del ser humano, y es donde se empiezan a fomentar estos incluso documentos de Rousseau, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de este tipo de sociedades. Y bueno, pues tenemos a otro importante viajero de esa época, que es conocido como el Barón de Humboldt, que también fue uno de los grandes viajeros, que llevó a cabo toda una serie de estudios, ¿no? Especializándose en lo que dice abajo, en diferentes tipos de áreas de la ciencia, como etnografía, antropología física, zoología, climatología, sonografía, etc., ¿no? Entonces es una figura importantísima, ¿no? Dentro de lo que fue el dar a conocer lo que existía en las tierras de América. Hay una referencia, por ejemplo, de Humboldt, ¿no? Como a veces hay cosas que él dice que cuando uno va a los lugares que él menciona, pues lo único que puede pensar es que en su vida puso un pie ahí, ¿no? Sino que oyó a lo mejor el comentario de otros y con eso llevó a cabo lo que vendrían siendo sus referencias. Él dice que las tierras del sur de Veracruz, bueno, no es específicamente las tierras del sur de Veracruz, pero menciona lugares de por allá, son de un clima de lo más agradable, donde predomina
volcanes nevados y que las tierras son muy buenas para los cultivos. No sé si alguien conoce el sur de Veracruz, que son tierras que ni tiene volcanes nevados. El volcán está más hacia el Pico de Orizaba, más hacia el centro de Veracruz, y sus tierras para nada eran, para el momento en que las vio, eran selvas, no eran lugares tan ideales como para ser habitados. El impacto que tuvo estas descripciones de Humboldt, fue tremendo en una época de la historia de México cuando fue toda la política de colonización de tierras, donde en el siglo XIX uno de los grandes problemas que se veía en México era la falta de población en determinados lugares. Entonces, si pensamos qué estaba pasando en Europa en el siglo XIX después de la Revolución Industrial, obviamente había mucha gente que había perdido sus tierras, que estaba en un proceso obviamente de proletarización, de despojo de sus propiedades por todo lo que fue el efecto de la Revolución Industrial. Entonces, cuando en México se da esta política de apertura, con la intención de traer población blanca, que no solamente colonizara tierra, sino que sirviera para fomentar el mestizaje, para crear un nuevo ser integrante de la nación que tuviera las cualidades de los indígenas, pero la tenacidad y la laboriosidad de los europeos. Entonces, de provocar este mestizaje y crear el ser americano. Entonces se fomenta todo este tipo de migraciones y la gente cuando oye o cuando ve estas descripciones que hace Humboldt, le dicen, pues una de las políticas que se lanza ahí es colonizar el sur de Veracruz. Dicen, pues vámonos, pues es un paraíso, ¿no? Es la tierra ideal. Entonces lo que llegan, cuando llegan estos colonos franceses al lugar, pues obviamente lo primero que los recibe son unos fuertes vientos que hacen que una de las barcas naufrague, mueren toda la gente que viene ahí. Los que sobreviven llegan y pues se encuentran con moscos, con toda una serie de enfermedades, con un ámbito completamente terrible y muy pocos logran realmente quedarse ahí, ¿no? Entonces pues vemos cuál es el impacto que tiene esto en lo que viene siendo pues los planes y el imaginario, pues volvemos a los imaginarios, ¿no? De la población que trata de encontrar el lugar ideal para sentarse y para tener lo que en Europa ha perdido, ¿no? Otros se asientan, van más hacia lo que es la zona de San Rafael, que es la de Martínez de la Torre y San Rafael, y que hasta la fecha tenemos ahí un importante asentamiento de italianos que logran quedarse ahí, pero que nunca se logró lo que se pretendía como era el mestizaje, porque no se dio este mestizaje. Son grupos bastante endogámicos, que bueno, eran grupos en ese momento muy endogámicos, que crearon toda una industria alrededor de lo que es la explotación de la leche, ¿no? De la ganadería, pero hasta ahí. Luego pues tenemos en Jalisco también otro asentamiento importante, pero todos ellos son producto de esta época y como algo que se describió tenía un impacto pues con la gente que buscaba mejores condiciones de vida. Hace rato, perdón, se me quedó por ahí algo que había comentado, tú habías comentado, ¿no? De cómo se había también estas políticas de colonización, cómo habían impactado los desplazamientos, las migraciones. Entonces, bueno, esto está haciendo referencia precisamente a esto. ¿Quiénes emigran ya para el siglo XIX? ¿No? Que es la población perjudicada en lo que es despojo de sus bienes, y que son los que empiezan ya también a ver en el viaje, en el irse a otros territorios, una forma de salir de la pobreza que están viviendo en sus países. Entonces, bueno, estos son algunas de las escenas recreadas a través de la pintura de los viajes que hizo Humboldt hacia la selva amazónica, hacia lo que es A ver, ¿quién sabe dónde está el volcán del Chimborazo? Ecuador. Tenemos Ecuador y tenemos Amazonas. Y bueno, los viajes y la imaginación, ahí vamos otra vez con la literatura. Entonces, las obras que surgen hablando de ese buen salvaje, de estos personajes que se enfrentan a un medio, como fue el texto que escribe sobre la novela sobre Robinson Crusoe. Y entramos pues a otra época donde todo esto que se empezó a producir, todo esto que se fue generando, nos lleva ya a un momento importante donde ahora sí el desarrollo de lo que es el conocimiento científico va a tener
una mayor importancia. Los viajeros entonces ya no son estas cosas raras ahí que se venden, pues quién sabe por qué se van, sino ahora son los héroes a imitar, ¿no? Entonces el viaje ya se convierte en algo atractivo por realizar. Y bueno, ahí tenemos a Voltaire, que es uno de los importantes del siglo XVIII. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis. Ya han visto las fotos de los que han estado produciendo este conocimiento. ¿Qué pueden decir de ello? ¿Quiénes son los que están desarrollando esta producción del conocimiento? Estamos hablando de una clase privilegiada, ¿no? Que ha tenido los elementos para poderlo hacer. Estamos hablando de la nobleza, ¿no? La producción del conocimiento precisamente está en este tipo de clase social. Bueno, Voltaire, bueno, ya vimos lo que él produce, lo que él destaca, nada más como un ejemplo. Tenemos otro personaje, otro filósofo importante, que es Kant. Lo interesante de Kant es que pues nunca viajó. Realmente lo que él llegó a decir es de todo lo que dijo, ¿sí? Entonces esta es otra parte importante, y que además, cuando nosotros vemos el surgimiento de la antropología, nos vamos encontrando que no es gente que haya viajado, sino es gente que se estuvo, que leyó, que empezó a sacar toda una serie de informaciones de lo que otros escribieron, ¿sí? Para empezar a armar todo lo que era su producción. Y después vamos a ver en la obra famosa de La Rama Dorada, ¿quién es el autor de La Rama Dorada? Fraser. Cuando le preguntaban a Fraser que si había ido a ver dónde estaban los salvajes que él describió, decía, ni Dios lo quiera, ¿no? Entonces, pero lo importante pues, es ver cómo esta producción de conocimiento es lo que nos está sirviendo para empezar a armar toda esta serie de planteamientos. Nos encontramos con una época donde no voy a profundizar mucho. Hay un texto muy interesante que se llama Orientalismo, para los que lo quieran leer, se lo recomiendo, de Said, de George Said, respecto a cómo Occidente impone su dominio a Oriente, y es imaginario respecto a lo que es Oriente, ¿no? Como así hubo este imaginario sobre lo que era la América, también Oriente en un momento dado se conceptualiza de una manera determinada, y muchas de las cosas que están pasando en Europa siempre se están comparando con Oriente, y lo mismo que sucedió con América, conforme se considera el Oriente como algo lleno de virtudes, también se le ve como algo que tiene toda una serie de generaciones, y que por ello es justificable toda una serie de políticas que se siguen alrededor de los mismos. Bueno, el siglo XIX es el siglo de los viajes. Entramos ya de lleno a lo que caracteriza la importancia del viaje, como es el siglo XIX. Este es el contexto, más o menos, ¿no? En el que podemos hablar que nos introducimos al siglo XIX. Hay la época de las guerras napoleónicas, la guerra de liberación de Grecia, la consolidación de los estados nacionales europeos, la revolución industrial, que había empezado desde el siglo anterior, y que en es donde tiene su época de auge. Hay viejos y nuevos mecanismos para controlar territorios, y aquí vamos a ver África como uno de los territorios más disputados. Hay políticas de integración nacional, donde incluso se llega a lo que es esta idea de unificar varios aspectos, ¿no? Como es la lengua, la educación, las cuestiones legales jurídicas, el sistema de pesas, ¿no? Pensar en lo que es el kilogramo o el kilo como una de las formas de unificar estos controles de pesas, las medidas, ¿no? O sea, el metro y los horarios. Pensemos en una época donde ahorita esto nos parece muy lógico, ¿no? Es más, si alguien viaja hacia el extranjero, pues realmente ya el impacto que tiene ya no es tan tremendo, porque en todas partes encontramos McDonald's. Entonces, si tenemos hambre y no sabemos cómo pedir algo, pues nos vamos al McDonald's y sabemos que hay hamburguesas, ¿no? Los que nos gusta mucho el café, pues el Starbucks, que sabemos que venden café, ¿no? Que con todo lo señalar, ese es exactamente ese tipo de café el que vamos a tomar acá, ¿no? El que encontramos una serie de indicaciones en los metros, en los transportes, que nos permiten ubicarnos sin saber el idioma, podemos manejarlos porque es algo muy accesible por la unificación que hay toda una serie de cosas, ¿no? Entonces imagínense, antes de que esto existiera, el llegar y querer preguntar la hora y ni siquiera saber qué hora era, ¿no? Porque los sistemas de horarios se regían de una manera distinta. Ahora
pues hasta nuestro horario de verano, que también nos unifica con las horas que son otros países. Entonces, como cada vez se va unificando más todo lo que son las diferentes prácticas o conocimientos, y que esto tiene un impacto en lo que ya lo desconocido no es tanto, ¿sí? Nos hace más similares en muchos aspectos. En cualquier parte del mundo saben lo que son las marcas, ¿sí? Entonces, podemos incluso llegar a pedir una marca determinada algo, sabemos que lo vamos a encontrar en todas partes, pero si vamos a algún lugar más, podríamos decir, más aislado, pues obviamente que sí nos vamos a encontrar todavía con grandes diferencias, ¿no? Entonces, esto se marca en las grandes ciudades o en las ciudades que están en los países, pero hay todavía poblaciones donde nada de esto lo encontramos. Por ejemplo, yo nunca he ido a los países más asiáticos, China, ¿cómo se llama Indonesia, donde parece ser que sí no es tan fácil en un momento dado el llegar y el manejarse, porque todavía hay una gran diferencia entre todo lo que hacemos, ¿no? Es más, muchas poblaciones de México tampoco es tan fácil a veces la comunicación, porque se encuentran todavía de alguna manera más aisladas y se rigen por toda una serie de aspectos, ¿no? Cada vez son menos, porque las comunicaciones, la invasión que tenemos de la televisión o de los medios modernos como son las computadoras ahora, pues obviamente, o los celulares, pues cada vez se expanden más, y esto otra vez, volvemos a decir, va unificando muchas de las cosas que podemos ver. Entonces, regresando a la época, pues estas son las grandes transformaciones, podríamos decir, que nos va a situar en ver la importancia que tiene el viaje. Hay una serie de rivalidades ocasionadas por lo que vemos ahí, aspectos económicos, políticos, de prestigio nacional, militares. Se dan estas diplomacias, ¿no? Estas alianzas y pactos diversos, y hay una serie de acuerdos multinacionales, o sea, que están involucrando a diferentes naciones. Porque obviamente el hecho de que el viaje se haya convertido en algo tan importante para explotar todos los recursos de lo que está fuera de Europa, pues lleva a hacer en la misma Europa este tipo de pactos y acuerdos multinacionales. Pues bueno, ¿qué encontramos como acuerdos? El pronunciamiento del esclavitud. Imagínense, desde el momento de esta disputa de Fray Bartolomé de las Casas Juveniles de Sepúlveda, que fue en el siglo XVII, ¿no? 1600, principios del XVII, creo que fue finales, bueno, ya no me haga mucho caso, no me acuerdo si fue finales del XV o principios del XVI o finales del XVI y principios del XVII, pero tenemos casi 2 siglos, ¿no? Donde hay el que perdura la esclavitud como el recurso que permitió la riqueza de Europa, ¿no? Esto es impactante, ¿no? En ese sentido de ver cómo se prolongó. Y bueno, si nos vamos a Estados Unidos, pues ¿cuándo fue abolida la esclavitud en Estados Unidos? Es algo completamente reciente en la línea del tiempo, si pensamos en eso. Se funda la Cruz Roja, está la unión del sistema postal, hay un horario mundialmente válido y se define lo que viene siendo la medida metro, no el metro de transportes. ¿Cuáles son las consecuencias y qué cambios hay? Pues hay una serie de viajes de reconocimientos y desplazamientos, algo que pues ya veíamos desde la época prehispánica, pues estos espías, ¿no? Que se la pasan viajando para ver dónde hay los mejores productos. ¿Sí? En la lámina interior tal vez también haría falta el papel de la religión. Las religiones pues han tenido un papel fundamental en los cambios de la sociedad, y en este caso pues el protestantismo. Entonces pues me parece también como importante, porque ahí empieza también esa rivalidad. Claro. Sí, la vamos a aumentar, tiene mucha razón. La religión, como que ya la dejé de lado, ya me fui más hacia lo que viene siendo la parte comercial y la parte política. Entonces la religión tiene una gran importancia. Y un poco, en respecto de la religión es también generadora de viajes, en el sentido de las peregrinaciones, claro, que se empezaron a realizar hasta Jerusalén y a Roma, y en el caso de Santiago de Compostela, que es digamos, la traza donde se empieza a hacer toda la cultura europea, ¿no? Sí, las peregrinaciones son los desplazamientos realmente interesantes, ¿no? Con un sentido religioso, conectando y abriendo nuevas rutas también, ¿no? Y
peregrinaciones, el Día de la Virgen de Guadalupe, pues paran el tránsito en muchas partes, ¿no? Las peregrinaciones a la Virgen de San Juan de los Lagos conectan dos territorios, ¿no? Dos naciones, México y Estados Unidos, que desde allá se siguen desplazando a lo que son las peregrinaciones. Entonces, sí es un punto importante de destacar, y lo voy a incluir todo lo que es el papel, tanto de lo que es la religión y la importancia que cobra el protestantismo, ¿sí? El conflicto con la religión católica, y por otro lado el papel de la religiosidad, las festividades religiosas también, y cómo impactan en un momento dado a esta ejecución de viajes. Ok, bueno, dentro de esta época también tenemos un importante, obviamente el papel que juega China, ¿no? Como un atractivo, la guerra del opio. Son datos muy generales que lo que nos permiten ir ubicando es qué va pasando en el mundo, ¿no? Qué hay, qué está sucediendo, qué propicia determinados intereses y cómo todos estos intereses nos van a ir llevando a esta generación de conocimientos. Cuando ya estén muy cansados hacemos un acto para que se vayan a tomar un cafecito. ¿Lo hacemos en 5 minutos? ¿Sí? Vale, ok. ¿De cuánto tiempo? ¿Cuánto les han dado normalmente? La cafetería no da para que en 10 minutos nos atiendan a todos. Vamos a hacer un descansito de 20 minutos. Sí. Vamos a terminar con este siglo nada más, para descentrar lo demás. Está la conferencia de Berlín y el reparto colonial, que es donde les decía África llega a cobrar pues papel importante, ¿no? De disputas, rivalidades entre diferentes países. Así como veíamos este reclamo que hacía Fray Bartolomé de las Casas de cómo los españoles propiciaban o llevaban a cabo estas matanzas y esta hazaña en contra de los indígenas, pues África exactamente era lo mismo. Entonces, la actitud de los británicos en contra de los chilúes es una de las matanzas y de las acciones más horrendas también que podemos decir que se llevó a cabo. Es una época donde se mejoran sobre todo los medios para viajar, entonces vemos toda la red, por ejemplo en España, de lo que son los caminos, las redes que se empiezan a construir y la aparición de lo que es el ferrocarril, así como uno de los transportes, podríamos decir, más impactantes y que llevó a la gran transformación de lo que es el sistema de carga, ¿no? Y de los desplazamientos. Entonces creo que el ferrocarril es uno de los grandes inventos que fomenta o que favorece la idea del viaje. También tenemos la amplia red de vías fluviales, ¿sí? La importancia del barco de vapor, el correo, como otro de los instrumentos importantes también de difusión y de conexión, los mapas más precisos, la prensa, los avances en la bioquímica y lo que se mencionaba, estas migraciones del campo a las ciudades, producto de los efectos que tuvo la revolución industrial, y sobre todo las migraciones internacionales, donde ya no son solamente los hombres científicos, los misioneros, los religiosos en un momento dado, los comerciantes, los emisarios, los espías, sino ahora estamos hablando ya de estas migraciones de grupos enteros, de pueblos enteros, que van buscando no solamente en otro país, sino en otro continente, el mejorar lo que son sus condiciones de vida. Es donde se sitúan las migraciones que les hablaba yo de los franceses hacia México. Pero igual que los franceses, si nosotros hacemos una historia de lo que son las migraciones en el siglo XIX en México, tenemos la presencia de diferentes grupos étnicos. Tenemos chinos. ¿Para qué se trajeron gran cantidad de chinos a México? Bueno, para la construcción del ferrocarril hay un gran desplazamiento que empieza desde Estados Unidos hasta llegar a Yucatán, ¿sí? De los chinos que se trajeron para la construcción del ferrocarril. Hay una película muy linda que, bueno, no tiene que ver con México, pero tiene que ver con estas hambrunas y cómo propician que la gente salga de su lugar, que se llama la de... Ay, se me acuerdo entonces lo digo. A ver, ¿alguien se acuerda de una película con ese tema? Donde las grandes hambrunas provocan el desplazamiento de la población ahorita. Ok, entonces tenemos que es el auge también de lo que son las grandes explotaciones.
acuérdense Brasil, acuérdense Cuba, México, ¿no? Con todo lo que impacta la producción, incluir o desarrollar, más bien dicho, la explotación de algodón, café, té, caña, caucho. Sigue la fiebre del oro y esta fiebre del oro pues obviamente ya no es tanto América, ¿no? La que está propiciando esta fiebre del oro, sino es África. ¿Quiénes son ahora los viajeros? Pues obviamente siguen siendo los comerciantes, los militares, embajadores, administradores, corresponsables y artistas, y aunque no esté incluido aquí, ya son la gente común, gentes de pueblos, gentes que en un momento dado necesitan. Pero hay otros tipos de viaje, lo que mencionamos también por acá, los viajes obligados, ¿sí? Estos desplazamientos de lo que hablábamos de los franceses no eran viajes voluntarios, no eran viajes que nos vamos de placer, sino eran viajes obligados por las condiciones, ¿no? Nos estamos muriendo de hambre, no tenemos tierra, pues vamos a lanzarnos a buscar en otro país algo importante. Hay una de Tom Cruise, también una película interesante que nos habla de estos desplazamientos, ¿no? De los irlandeses hacia Estados Unidos, también en este siglo XIX. Y bueno, tenemos el exilio, ¿no? Como un viaje obligado, y pues los protagonistas básicos de los son estos que se vieron obligados a vivir en el exilio. Hay uno que me falta que es posterior. ¿Quién es? Me lo mandaban primero, creo que a África y luego se vino a México. ¿Y aquí lo mataron? A que no les dije lo mataron. Los viajes, la literatura y la fantasía sigue siendo pues la inspiración de los artistas. Tenemos estas obras como es la Isla del Tesoro, pero tenemos también la pintura. Aquí sigue siendo la novela, me faltó una para la pintura. Tenemos a Gauguin como uno de los máximos representantes pues, de plasmar en sus obras estas pinturas exóticas y que además era un rompimiento con la pintura, ¿no? De esta pintura, si alguien ha visto la historia de todos estos personajes que están revolucionando la pintura, pues es una historia tristísima, ¿no? Porque realmente, ¿cómo se llama todo este grupo de todos estos pintores que se opusieron a estas pinturas muy marcadas por la religión, ¿no? Por los mecenas que les decían, pues pinta personajes, pinta escenas. Entonces ellos se oponen y empiezan a ver la realidad desde otro punto de vista y a plasmar en sus pinturas lo que veían. Realmente vivieron en condiciones de extrema pobreza, donde nadie les compraba, donde eran vetados por lo que hacían y donde después pues el valor que llegaron a cobrar sus obras pues nunca se beneficiaron realmente de lo que fue. ¿Qué otros autores tenemos también dentro de lo que es la corriente expresionista? ¿Quién? Pizarro. ¿Llegas? ¿Quién es? Manet. Monet. Van Gogh. Van Gogh, ajá. Manet, Monet. Sí. Importantes. Pero también estas tierras están dando paso al imaginario de recrear lo exótico, ¿no? Entonces es la época en que se empieza a hablar de las Amazonas, de los personajes fantásticos, ¿no? De el ver en los animales, ¿no? También como estos seres pues, fantásticos en un momento dado. Entonces la imaginación es mucho. Entonces hablar de sociedades donde las Amazonas que han creado todo un tipo de reinado. Entonces pues esta época también donde vemos cómo lo exótico cobra un lugar importante, la literatura, vamos a ver estos personajes también. Y llegamos hasta lo que ya es el viaje científico, donde pues obviamente los antecedentes que veíamos desde el caso de Linneo, ¿no? Estas clasificaciones permiten a autores como Darwin empezar a crear las bases para lo que en la antropología nos va a servir como fundamento para una de las corrientes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la teoría de la evolución como algo importante en los planteamientos de Darwin, se debe a lo que es este proceso lento de selección natural. Vamos a terminar aquí con los viajes que realiza Darwin, estos viajes que le permiten ir viendo, tener todo este material con lo que va a apoyar su teoría.
termina con una caricatura aquí de la supervivencia del más apto, ¿no? Y ahí lo vamos a dejar. Son 12:10, empezamos a las 12:30. ¿Sí?